¿Qué onda, amigos? Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Les agradecemos que se den este tiempo. Y Anita, ¿nos puedes compartir nuestras redes sociales, por favor? Claro que sí, estamos como @filospodcast en Spotify, TikTok, Instagram y YouTube. Eso. Ahí los esperamos. Suscríbanse, denle like y súmense a esta banda filosa. Eso. Y bueno, chiquitos, chiquillas y chiquillos, diría el presidente, queridísimo Fox. Chiquillos, chiquillas. El día de hoy es un tema bastante bueno. Es la parte 2 de lo que ya habíamos hecho hace unos días acerca de lo que era Martín Lutero. Y Queremos darle continuidad a esa parte, a ese episodio que estuvo bastante bueno, que sí. la verdad nos gustó mucho y también creo que lo recibieron con mucho cariño ese video. Y pues vamos a darle caña al asunto. Vamos a darle. Vamos a darle. Y pues nos habíamos quedado en ¿qué pasó después de cuando Martín Lutero pone las 95 tesis en la iglesia? Nos quedamos en esa parte. ¿Qué fue lo que siguió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de eso? Sí, es muy interesante. Es buenísimo. Porque justo recordemos que Martín Lutero no quería romper con el catolicismo romano, sino hacerlo regresar a lo que realmente era, ¿no? Y esas 95 tesis son 95 declaraciones, ¿no? De todas las cosas que estaban mal, pero que viendo justamente que no tenía como una respuesta por parte del Vaticano hacia lo que él estaba diciendo y que era realmente lo que estaba escrito en la palabra, pues hace este manifiesto en la iglesia afuera de la iglesia de Wittenberg, ¿no? Alemania, que era donde él daba sermones a veces. Y bueno, pues de ahí se viene una persecución muy complicada de parte de la iglesia católica, una por parte de la Inquisición también. Entonces Martín Lutero hace esta declaración en protesta, ¿no? En la puerta de la iglesia de Wittenberg, donde él daba sus sermones. Y empieza una persecución muy compleja, pero también una protección hacia su persona, ¿no? Una, primero, a favor de los príncipes alemanes que muchos estaban de acuerdo con Martín Lutero, otros era más por conveniencia, por esta parte política, que al desprenderse de la iglesia romana, del control de la iglesia romana, pues iban a poder tener más libertad y poder desarrollarse más, pero que al final de cuentas terminaron apoyando la reforma, ¿no? Y otros principales alemanes que verdaderamente estaban convencidos de lo que Lutero estaba diciendo y que se habían ya convertido a esta nueva ola que posteriormente se iba a conocer como el protestantismo, ¿no? Y justo esta escena, ¿no? De Lutero clavando las 95 tesis en la puerta de Wittenberg, es el primer acto que es como la protesta contra el catolicismo y por eso nos llaman los protestantes. Y creo que algo bien interesante es que mencionaste es esa parte de, o sea, Lutero no quería estar en contra de la iglesia católica. Así es. Podemos ver aquí que justamente esa parte no solamente fue con Martín Lutero, por ejemplo, también varios estados de Europa, bueno, Europa en sí inició con una buena parte cristocéntrica, llamémoslo así, ¿no? Claro. Empezó con conocimiento de Dios, igual que Estados Unidos, ¿no? Sus cimientos fueron de ingleses, que eran los puritanos, que empezaron con buenas prácticas cristianas. Pero con el paso del tiempo se fue perdiendo esa parte del cristianismo y empezó a salir la parte de el yo o del hombre, ¿no? De la carne. Y toqué este punto rápido, ¿por qué? Porque podemos ver aquí con Martín Lutero, eso es lo que realmente quería. O sea, al principio la Iglesia Católica pues empezó con unos fundamentos bíblicos, por así decirlo, ¿no? Así es. Y empezó a transgiversarse por lo que mencionábamos de que la Iglesia quería más poder para poder construir la iglesia y lo demás para los padres o los padres que estaban queriendo más dinero, ¿no? Los papas. Y creo que Martín Lutero lo que estaba en contra es que justamente no se transgiversara esa parte de, pues, de la Biblia, ¿no? De que realmente nuestro fundamento está en la Biblia. Así es. Y creo que ahora lo podemos también traspasar a hoy en día, ¿no? A veces, lo comentábamos hace rato nosotros, ¿no?
leemos un libro y a veces creemos que ese libro es la verdad, ¿no? Así es. La verdad Ujú. absoluta. Pero la verdad absoluta es la Biblia, no los otros Claro. libros. Ujú, Y solo quería dejarlo así para ujú. ponerlo en contexto de todo lo que realmente Martín Lutero se estaba rebelando en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Porque él quería que influyera más la Biblia que tanto los padres, los papas, tanto como el rey en ese momento, ¿no? Así es. Y él quería que fuera una parte de entendimiento de la Biblia, de un Ujú, conocimiento, pues, vertical, ¿no? La claro, persona con Dios. claro. Así es. Ujú. De hecho, mira, voy a mencionar algunas cosas. Este libro, esta libreta ya ni pastas tiene, pero era mi libro de apuntes de hace algunos años. ¿Es un diario? Algo así, pero de prédicas y de anotaciones. Pero justo hace algún tiempo me tocó debatir justo este tema en la universidad. Como la UNAM sí tiene derecho de réplica, pues me aproveché de eso. Se puso bueno. Nos aventamos unas cuantas sesiones con esta parte. Qué Y, chido. hice algunas investigaciones y estas eran algunas de las cosas que ya se habían salido de las doctrinas reales, ¿no? De la palabra. Mira, en el 709 ya se hizo ley saludar al Papa con beso en los pies. Ah, pues es que en el anillo, No, no, vato. no, en los pies. Mm. En Wow. el 786 se hizo oficial la adoración a imágenes y a reliquias, que fue también otra cosa con la que peleó Lutero. En el 850 se crea la parte de la agua bendita como vehículo de la gracia de Dios. En el 995 comenzó a llamarse santos a los muertos que la iglesia decía que habían vivido en amistad con Dios. Que la iglesia decía, o sea, no que tuvieran realmente un testimonio puro, ¿no? En el 998 se puso como ley el ayuno de los viernes y la cuaresma. En el 1079 se inventa el celibato sacerdotal, poniendo como pretexto a Pedro o a Pablo cuando hablan de este tema, ¿no? Que no realmente no están llamando a un celibato real. En el 1900 se hace la invención del rosario y las oraciones con las cuentas. En 1184 se inventa la Inquisición como órgano represivo y agresivo de la Iglesia Católica contra aquellos que no estuvieran de acuerdo con lo que ellos decían, ¿no? No contra lo que la Biblia decía, sino contra lo que ellos decían. En 1215 se inventa el término transubstanciación, que es la conversión de los elementos, que es el pan y el vino, pero como si realmente fuera Jesús, o sea, como si te estuvieras comiendo a Jesús realmente. El cuerpo de Jesús, ¿no? Ajá. Literal. En el 1220 se hace la ley de la adoración a la hostia. En el 2229 se prohíbe leer la Biblia a los laicos porque esto puede ser peligroso para la vida de aquellos que no están dentro de la iglesia. En 1414 se prohíbe tomar la comunión a los fieles y participar en la cena del Señor. En el 1439 se decreta la doctrina del purgatorio y se afirma la doctrina de los 7 sacramentos para la salvación. Y nos vamos a quedar hasta aquí en 1508, que es cuando se inventa la oración del Ave María, ¿no? Como medio de salvación también. Pero ya eran cosas que estaban torciendo. Son pocas de muchas, ¿no? Wow. Entonces, esto era también contra lo que estaba luchando Lutero. De hecho, uno de los príncipes alemanes que empezó a ayudar a Lutero, él comparaba muchas reliquias de las que hablamos ahorita, que era como la última espina de la corona de Cristo, ¿no? Y las vendían carísimas, carísimas. Como León, ¿no? El rey, no me acuerdo cómo se llamaba, León, León X era el León papa. no, era León de Inglaterra. Ah, ok, ok, ajá, sí. No recuerdo qué león era, ¿no? Pero él que estaba muy enfrascado con lo del encontrar el Santo Grial. Ajá. Bueno, De, han ajá. estado. Ajá. Y esas cosas, o sea, vemos cómo, ahorita me recordaba la parte de la Biblia, ¿no? Cuando dice que Dios escondió el arca del pacto. ¿Sí han leído ese pasaje? Sí. Que dice que Dios mismo la escondió para que no supieran dónde estaba el arca del pacto. Y cómo Dios hasta en esas cosas está atento. ¿Por qué? Porque sabe cómo nosotros, como seres humanos, siempre buscamos algo como
Una Material. Material, algo material, Visible, que se pueda algo tocar. visible, algo tangible, es la Tangible. palabra que estaba usando, lo tangible, para creer en algo, para creer en Dios, para decir, ay, sí, Dios sí existe entonces, ¿no? Y creo que ahorita con lo que está tocando Gabo de toda la parte de los años que fueron pasando y hasta la fecha de hoy, creo que esa es la parte en la cual las personas viven engañadas, siguen viviendo engañadas. ¿Por qué? Porque le dices, mira, si tú agarras la espina, porque esa espina es de la cruz de Jesús, ¿eh? Si tú la agarras, vas a quedar sano. Wow, claro. Y creo que por eso engañan también mucho a las personas, porque las personas dicen, pues hay algo que sí puedo tocar, algo tangible, ¿no? Pero tú le dices de un Dios que no puedes ver y que está ahí contigo, no te cree. Claro, Sí, claro. Justo también lo vemos en el pasaje mientras están en el Éxodo, cuando es este pasaje donde de las víboras, ¿no? Cuando llegan al campamento de Israel y que están muriendo, ¿no? Las personas porque habían pecado, justamente, y empieza a quejarse con Moisés, bueno, no a quejarse, sino a rogarle que parara todo eso y Dios le dice, ve y haz una serpiente en un asta, ¿no? Que sea de bronce. Y todos los que miren esa serpiente en el desierto, ¿no? Alzada, van a quedar sanos. Y entonces la hace y pasa todo esto, hay sanidad. Pero lo vemos muchos años después, ¿no? En la época de los jueces, o sea, ya habían pasado cientos de años. La época de los jueces fueron 300 años, ¿no? Pero todavía nos remontamos a muchos años atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que en la época de Gedeón, me parece que es en la de Gedeón, que empiezan o sea, sacan esa serpiente y la empiezan a adorar, ¿no? Y así de, o sea, Como para que no, no entendieron, no el entendieron, ¿qué contexto. pasó? Ajá. Claro, Sí, y claro. creo que justamente eso a veces pasa, no solo no voy a generalizar, ¿no? De la iglesia católica, nada más se generaliza ahí, pero creo que era parte de que la iglesia podía manipular más fácil a a multitudes, Claro, diciendo, si yo te presento algo que tú puedes ver, van a seguir nada más claro. y van a creer que de verdad existió, ¿no? Claro. Sí. Cuando no necesariamente necesitas tener algo visible para creerlo, pues para decir, sí, realmente existió, ¿no? Ujú, sí, y ahorita que mencionabas acerca de los como tratados o como, Sí, em, las cosas fueron cambiando, ¿no? Como que fueron pero, modificando en la doctrina. pero qué terrible modificación, ¿no? O Claro. sea, híjole, este podcast es, vamos a decir cosas filosas, así que prepárense. Ay, sí. Por eso el nombre también. Exacto. Este, qué interesante porque están torciendo las escrituras. O sea, mientras mencionabas cada uno de los puntos, podemos tener una antítesis o no sé cómo se podría llamar porque esta sería la verdad absoluta que son las escrituras por las cuales nos guiamos nosotros los cristianos y que es la voz de Dios, es el soplo de Dios, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, no te harás imágenes eh, eh, Sí, eh, de talladas por hombre, de madera, de hierro, ¿no? Donde exacto, ¿no? habla. En Ajá. Éxodo, En cuando Éxodo, sí. los 10 mandamientos, Ujú. pero también la Biblia nos advierte, ¿no? Que cualquiera que añada un punto o una coma, ¿no? Son las Será escrituras. anatema, o sea, será maldito. Sí, Pero sí. ahí sí, yo toda Sí, intensísima, ¿no? Maldito el que ve Exacto. esto. ¿No? No, es que de No, verdad, pero es bueno, es bueno. exacto, es en serio, todo lo que mencionabas tiene versículos y en la Biblia, cuando la conocemos, y por eso la insistencia, yo no me voy a cansar de decirles, leamos nuestra Biblia, o sea, si queremos realmente escuchar la voz de Dios, el soplo de Dios, Claro. la Biblia es el único lugar en donde la encontramos para justo no ser engañados, ¿no? Porque o sea, no traigo libreta porque me gusta hacer anotaciones para rescatar como que los versículos y demás, pero en serio, cada parte que tergiversaban o que ya la fueron modificando, híjole, son cosas súper antibíblicas, ¿no? Claro. O Sí, sea, sí.
Que justo como decía Uzi, o sea, empezaron desde muchos años antes. O sea, yo empecé ahorita a hacer el conteo desde el 700 y tantos, ¿no? Pero realmente todas estas falsas doctrinas que se fueron añadiendo Mm, fueron posteriores al concilio de Nicea, ¿no? Que fue de esta época patrística que son se le llama la época patrística o los padres apostólicos, ¿no? Que claro. fueron los que sucedieron a los apóstoles originales eh, y que cubre como hasta el año 400 o 500, ahorita no recuerdo bien, pero por ahí va. Y que a partir de ahí se empezó Mm, a torcer todo. mm, O sea, empezó como desde el año 500 o 600 a ya desde el año 500. ¿Qué? a romperse todo el cristianismo básico. Y es que Exacto. justamente creo que a veces es lo que les comentaba, ¿no? Todo empieza bien. O sea, hasta si lo podemos ver desde la creación, ¿no? O sea, Claro. literalmente Dios, si leemos Génesis 1, Ujú, cada día que pasa, comenta o dice, ¿no? Y ujú, todo era bueno. Y claro. vio Dios que era Ajá, bueno, y vio ajá. Dios que era Ujú, bueno. Y pasa el segundo día, y vio Dios que era bueno. Y cada cosa que hacía Sí, era. era bueno. O Ujú, sea, era algo pues que él estaba haciendo para que Adán y Eva estuvieran bien, ¿no? claro. Pero ¿qué pasa? Que dejamos eh, de escuchar a Dios y nos vamos más por nuestra carne, ¿no? Ujú, Eh, Como lo hizo Adán y Eva, ¿no? Se fueron más por un fruto que por escuchar a Dios. Porque imagínate, tenían una convivencia Adán y Eva como la que tenemos tú y yo. claro. Estaban Uno, uno. uno plena. a uno. Ujú, No tenían que esconderse, ni siquiera estaban dándose cuenta que estaban desnudos. No había pecado. Y podían estar en el Edén, ¿no? Podían ujú, estar, o sea, todo lo que estaba ahí era de ellos. ¿Por qué? claro. Porque Dios lo había hecho bueno. Y igual manera, así empezó todo. O sea, así empezó realmente la parte de la Biblia y de la doctrina que se empezó a manejar, ¿no? Era buena al Claro. principio, pero lo que pasó es que el hombre fue transgiversando todo. Claro. Fue Claro. poniéndolo a su manera. O sea, como que quisieron poner a Dios a su medida, Ujú, a su mente finita, ¿no? ujú, claro. Pero empezamos a ver los daños que empezaron a ocasionar. Ujú, sí. Hace poco compartía una frase, digo, de la persona que la voy a decir, pues la verdad no es la más nada, pero es atinada. ¿Por qué? Por el contexto en el que lo escribió. Nietzsche dice, el hombre en su desesperación creó a Dios a su imagen y semejanza. Eh, no voy a meterme tan profundo en eso, porque no es el tema, pero creo que cuando una malinterpretas a Dios y, bueno, más bien cuando sacas a Dios de la De contexto. ecuación Ah, y te pones a ti, o sea, claro, tú vas a manejar y vas a poner a Dios como tú quieres, ¿no? Y es un mal de nuestros tiempos, o sea, la gente está haciendo a Dios como ellos quieren y dicen, no, yo estoy bien con Dios, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito congregarme, yo estoy bien con Dios en mi casita, ¿no? Ujú, Incluso llegan a decir, no, yo y Chuchito estamos bien. O sea, ujú. empiezan Irreverente. O sea, ajá, a quitar esta parte real de respeto, ¿no? Hacia claro. Dios. Y es como de, ay, es mi cuate, así, ¿no? Ujú, Le quitamos esa parte de que es Señor de señores y Rey de reyes, ¿no? Entonces, lo empiezan a malinterpretar, lo diluyen y empiezan a hacer estas mezclas en sus doctrinas, donde realmente pierde valor. Pierde valor. claro. Y ya yo hago a Dios a mi imagen y semejanza. Ujú, Como yo acomodo a mi Dios, tú ujú, acomodas a tu Dios, tú a tu Dios, y así, ¿no? ujú, Y todos estamos felices. claro. Pero la verdad ya no es la verdad. Sí, sí, Ya sí, se la diluyó. disolvemos. Exacto. La qué diluimos. grueso, ¿eh? Eso está muy pesado. Porque Exacto. dirías tú, bueno, fue la época de Martín Lutero, ¿no? Ya pasó. Pero a veces, dentro de la iglesia, o nosotros, pues, como tú lo dices, tratamos de hacerlo, ¿no? Tratamos Ujú. de rebajar, como que diluir la parte de lo que realmente nos manda la Biblia, ¿no? Así Tratamos de es. decir, ay, no, esto no es pecado, o no, tal vez tantito, y lo rebajamos, ¿no? Y conforme vas rebajando,
llega el punto en el cual ya no te das cuenta que todo lo que estás diciendo ya no es verdad. Exacto. Ya Ujú, no, ujú. ya no está marcado en la Biblia. Así es. Y hasta el día de hoy sigue pasando eso. Claro. No nada más en la época de Martín Lutero. Sí, claro. Sí, sí. O sea, y como cristianos tenemos el deber con la verdad de expresarla y decirla tal cual es. Aunque eso nos cueste mucho, Ujú. bastante, ¿no? Exacto. Pero ¿cómo vamos a saber la verdad, no? O sea, Claro. si no tenemos el hábito, creo que es una disciplina, ¿no? Claro, sí. Sí, insisto en que leamos la Biblia y todo, pero ¿cómo, no? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Cuándo? La abro y ya, o la dejo ahí en la En el mesa, Salmo ¿verdad? 91, Exacto, para que no me pase nada. a la mitad. Si lo dejas debajo de tu almohada, Exacto, sueñas bonito, te va ¿no? a meter aquí. Por Exacto, osmosis. exacto, ahí la deja y se No, empolva toda, no, ¿no? no lo hagan. No, o sea, Si lo dejas abierto en medio de la mesa, también. Eso es lo exacto, y con unas monedas al lado, ¿no? No, o sea, es tener un hábito, cultivar un hábito Sí. de comenzar un libro, ¿no? Pedirle al Espíritu que te guíe, porque necesitamos al Espíritu de Dios que nos va a guiar hacia qué libro, pues, leer. Pero toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? O sea, Sí, toda. amén. Pero sí tiene un orden, ¿no? Porque si leo Isaías 57 y después me voy a Primera de Corintios 1, Sí, no. ¿no? O sea, Sí. me voy a perder del contexto. Entonces es importante comenzar un libro de la Biblia y de ir capítulo a capítulo a capítulo, ¿no? Un capítulo en un día puede ser y quedarte con el verso que más atrae, o sea, que más te haya llamado la atención y ahí Dios te está hablando, ¿no? Pero siempre pedir la guía del Espíritu Santo. Y esa es la manera en la que vamos a conocer la verdad. ¿Para qué? Para justo evitar este tipo de engaños a los que eran sometidos en aquella época de antes de la Reforma Protestante. Sí, sí. Pero si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla, ¿no? Sí, sí. Y vamos a tocar el punto de justamente de lo que decías, de por qué las personas, bueno, no las personas, sino o sea, los sacerdotes no podían casarse, ¿no? Y cómo ahí Martín Lutero también se reveló en esa Se la parte rifó, de decir, se la rifó. a mí Nah. no vale esa regla, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó ahí? Justo falló? después de que Martín Lutero pega las 95 tesis, ¿no? En Wittenberg, pues se da toda esta discusión, ¿no? Y el emperador Carlos V y el papa de León X lo llama a padecer se le llamó la dieta de Worms, que era como una asamblea, ¿no? Para discutir los puntos, pero realmente fue para ir y aplastar al Lutero, ¿no? O Era sea, trampa, era una trampa. ajá, sí, era una trampa. Era Carlos V el de los chocolates. Y entonces, Comercial. Sí, Ay, recordemos que en ese tiempo patrocinado. el emperador que realmente gobernaba toda esa parte de Europa era de España, ¿no? Y era Carlos V. Entonces, pues llegan a Alemania, ¿no? Está la dieta de Worms y lo que empiezan a hacer es a quererlo aplastar. O sea, es de retráctate de todo lo que tú dijiste y aparte, pues vas a quedar expulsado, ¿cómo? Excomulgado, ¿no? De la Iglesia Católica. Y aparte, o sea, pues la Fue yo. Inquisición ya va sobre ti, man. O sea, ya. No. Porque, ¿qué pasaba ahí? Que ahí empezaba también la Inquisición. ¿Mm? Empezó en esa época en la cual, pues, ¿qué era la Inquisición? Pues que usaron, Así es. entre comillas, la parte de son brujas. Son ¿Por brujas y vamos a qué? matarlas, ¿no? O son hechiceros y todo ese relajo, ¿no? Si no es. Sí, perdón, es que hay un ¿Qué, chiste muy qué, bueno. qué? Dilo. Ay, sí. Es que es contra de. Bueno, no es un chiste. O sea, neta, eso fue algo que pasó, pero suena chiste, pero es anécdota. ¿No? De que decían eso, o sea. Vamos a meterlo al agua, ¿no? Y si no se ahoga, es bruja. Y si se ahoga, pues era humano y pues ya se va con Dios. Entonces, Ay, pues, no, manches, una u bueno. otra, pues se moría, ¿no? Y. No, qué. Si era bruja. Ah, no, ¿eh? Ay, creo que no era bruja, pero pues ya se murió. ¡Desahóguenlo! No, no. Manches.
No. Guau, qué Y así un fuerte. chorro, o sea, Pero justamente, las ajá. brujas de Salem, ¿no? O sea, Sí. todo el juicio de las brujas de Salem, no manches. Ese sería un buen tema, ese de otro. Está muy bueno ese tema, ¿eh? Pero justamente la Iglesia Católica, ¿qué empieza a hacer? Que como vio que Martín Lutero, ¿por qué? Recordemos aquí un poco la historia, que Martín Lutero empezó al mismo tiempo que la imprenta. Entonces, Claro. todo lo que escribió él, pues empieza a ser A difundirse. tan famoso que se empezó a difundir así por varios lugares y en cual muchas personas pues ya no creían realmente todo lo que le decía la Iglesia Católica y se empezaron a awakenos, a despertar. A despertar. Despertar. Sí, sí. Ahí estás viendo esto, eso es para ti. Ah, es Hashtag. Ahí se Hashtag iPhone. Ah. Ay, como el Peña, ¿no? Como el fe. Y empieza Ok, ok, a las despertar, personas a empiezan despertar. a despertar. ¿Y qué pasa? Que empiezan a tener pues ese conocimiento de que Claro. toda la Iglesia Católica les había mentido, ¿no? Ujú. Que habían sido, pues, ¿cómo decirlo? Vivido en una burbuja de mentiras. De Cuando se mentiras, empiezan de a dar caños, de cuenta, robos. y que la iglesia también los robaba. Cuando se empiezan a dar cuenta, pues justamente la iglesia católica, ¿qué hace? Dice, se me están yendo muchos Claro. personas, ¿no? Se me están yendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a inventar lo que es la Inquisición. Ujú. ¿Y qué pasa? Pues que a esos decían, no, pues es que es brujo. Y como dice Gabo, ¿no? O sea, es brujo. Y siempre decían, ¿es bruja o brujo, no? O es hechicero. Pero realmente O no nigromante. no o- era así. Ok. Sino que eran las personas que no estaban de acuerdo con la iglesia católica. Y eso Claro. quisieron implementarlo con Lutero. Justo, o sea, Sí. o sea, los prerreformadores que hablamos la vez pasada, ¿no? De Savonarola, Wycliffe, Hus, todos ellos, fueron muertos por la Inquisición, justo por eso, ¿no? Y los quisieron desaparecer realmente de la Claro. historia, ¿no? No solamente como del registro, sino de toda la historia. Claro, pero wow, qué interesante eso de las matanzas en nombre de Dios, porque de hecho hasta hay Claro. versículos en los que Jesús dice que, ay, es que ahorita justo lo estaba buscando, pero y lo tenía así porque creo que hoy en día nos escudamos, o bueno, la sociedad se escuda detrás de, no, pero es que los católicos mataron en el nombre de Dios y entonces pues, su religión está toda manchada de sangre y demás, Claro, ¿no? claro. Pero, pero claro, o No sea, entienden esta separación, ¿no? Que hubo y nos engloban en un mismo punto. exacto, exacto, o sea, no, de eso, ¿no? Pero claro que no, o sea, que si el mismo Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea, los mártires ni siquiera, creo que vemos el ejemplo de Jesús muy claro en el Getsemaní, ¿no? Él siendo el Hijo de Dios, pudiendo defenderse y pudiendo bajar a una legión de ángeles que lo defendieran, no lo hizo, ¿no? O sea, no metió las manos, se quedó callado como cordero y los discípulos de Jesús, el cristiano auténtico, ¿no? Quien decide seguir a Jesús como un estilo de vida, ¿no? Como sí, o sea, no vamos a hacer esas atrocidades, ¿no? De Claro. matar. Incluso hasta Jesús dijo, bienaventurados van a ser cuando los persigan en mi nombre, ¿no? O sea, por causa de mi nombre. Sí, Pero nosotros los cristianos no estamos llamados a defendernos, ¿no? Entonces, es como ¿Cómo que... crees, Anita? No, No digas eso. estamos, tienen que ¿Saben poner qué? la otra mejilla No, y no, dar no. una milla extra. Sí. No, no es cierto. No, o sea, también, claro, Sí, no, o sí, sea, sí. No, No, sí. Yo- Es Perdón, perdón, dale, dale. Sí, sí. Dale, dale. No, que no vamos a defender. No, o sea, bueno, todos los versículos tienen un contexto, ¿no? Sí. Y la parte de que des una milla extra tiene una explicación increíble, ¿no? Y Sí. acerca del contexto Un histórico contexto, de, sí, de justo. aquella época, ¿no? Y también el de pon la otra mejilla y demás, son maneras de Jesús. Ay, sí, yo me estoy explayando, No, está- sí, explayando, sí, está bien, explayando. sí. Este, Poniendo playa.
Porque me quedo- Explayendo. Me estoy poniendo playo, chavos. No, era una manera de reaccionar pacíficamente ante la agresión, ¿no? Claro. Pero Jesús siempre nos invitó a este tipo de no fomentar la violencia. Entonces, Sí, no, de ninguna sería manera. algo sumamente contradictorio que como cristianos nosotros en el nombre de Dios fuéramos y matáramos. O sea, incluso el día de hoy, la gente que diga que mata en nombre de Dios, eh, eh, hashtag- ¡Arrepiéntete, hijo de diablo! ¡Hijo del diablo! no, hashtag andamos filosos, pero Pero usi más. Pero usi más. pero es el mismo diablo. O sea, ¿no? diablo, tenía razón, mi Francis, ¿no? Porque el diablo vino a matar, dividir y destruir, ¿no? Y Sí, Jesús claro. vino a que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, ese argumento de que, iba a decir una broma muy mala. De defendernos. No, Ok. el argumento de que matar en el nombre de Dios Ok, ajá. y que nosotros lo hicimos como cristianos es un argumento sumamente falso. Sí, claro. Y es que podemos ver, o sea, fuera de coto, lo que dices, Fuera o sea, de sí es algo muy difícil porque hasta la fecha, o sea, como creyente, Nos dices, relacionan. ajá, no, pero aparte de eso, o sea, dices, ¿cómo voy a poner? Dices tú, estamos en un contexto distinto históricamente, ¿no? Pero realmente Dios sí nos pide que seamos humildes, pero a la vez, si estás siendo humillado, brother, tienes que ser humillado un rato, ¿no? A veces nos cuesta mucho entender ese contexto de decir, híjole, pero si la otra persona me está humillando, me está diciendo cosas que no me agradan, ¿cómo yo Voy a voy a reaccionar. reaccionar, ¿no? Pero a veces cuando tú amas a esa persona, aunque te esté lastimando, es cuando Dios, mira, Claro. tú le estás demostrando más a esa persona. Tú le estás Fluye. Fluye, carnal. Tú le estás demostrando a esa persona el amor de Dios en no decir nada ni defenderte. Ujú. Ya, punto final. Sí, 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 claro. Y ahora, en la parte de lo que veíamos de las Inquisiciones, o sea, volvemos a ver cómo la Iglesia Católica vuelve a transgiversar las cosas y dice, no, es que ellos porque no están siguiendo lo que yo estoy comentando, lo que yo estoy pensando, vamos a matarlos. Claro. Y volvemos a esa parte de cómo a unos soldados se dejaron influir por la Iglesia Católica Claro. para matar a gente. Sí, 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 sí. Sí, O sea, sí. qué grave, hasta qué punto tan grave. Sí, el órgano represivo, ¿no? De la iglesia. Pero, Como los pero es que cruzados. está cañón. Iba a decir algo, los cruzados. Córtale. Aquí amamos a todos. No, pero yo pienso que eso ni siquiera, Las cruzadas. eso era inhumano. O sea, todas las matanzas son demoníacas. O sea, y de verdad no sé, a mí ese punto me llega muchísimo, ¿no? Es consecuencia del pecado de la caída, ¿no? Porque justo hoy en día, y justo yo lo compartía un día ahí en mi Instagram personal, En mi tangente. arroba, En mi tamagandapio. no, lo comparto. Ay, no, un paréntesis, esto, o sea, de verdad Así son. son detrás de cámaras. Si quieren bloopers, pónganlo en los comentarios. en Hashtag serio. bloopers. Pero Hay muchos. es muy, regresando al tema, es muy interesante cómo el día de hoy, la sociedad en general, tenemos esta concepción medieval acerca del cristianismo. Claro. Y por ello la gente no se quiere acercar a Jesús, ¿no? Porque no, ellos mataban, ¿no? Ellos hacían cosas súper incongruentes y demás que podríamos Que decir también ante es un ello. punto muy cómodo. No investigo, no me esfuerzo, Y estoy bien. hablo de lo que no sé, Claro. como si lo supiera, ¿no? Sigo sumando a esta ola de desinformación, de mentiras, y entonces no tomo una decisión
que realmente voy a tener que tomar un día. O que cuando muera ya no va a haber un para atrás, ¿no? Claro. Entonces es muy importante esto, o sea, porque no es cualquier cosa, es un punto cómodo para ambas partes, ¿no? Pero regresando igual al punto que comentábamos, era de defendernos, ¿no? Que se decía, pues el cristiano se tiene que defender. Bueno, entonces, ¿por qué Martín Lutero se defendió? Claro, claro. Es otro punto Ujú. que realmente me gusta tomar. ¿Por qué? Porque Martín Lutero no se estaba defendiendo él. Él estaba defendiendo la palabra, ¿no? Ujú. Y puede Claro. ser, porque puede llegar a pasar, ¿no? Que los que escuchen están así como de, bueno, pero si Lutero se estaba defendiendo y se puso en contra. No, estaba Ujú. defendiendo la palabra, no estaba defendiendo él. Ok. Entonces, para que quedara Sí, claro eso. claro. Y, Sí, y sí, es que sí. hay que entender que la Iglesia Católica tenía el poder económico, como lo decíamos, Sí. político, y pues hasta ellos ponían reyes, ¿no? Ponían a los Claro. reyes y Ujú, movían y los reyes quitabas. y los quitabas. Pero cuando empieza lo de Martín Lutero y empieza a difundirse todo el mensaje, ¿qué pasa? Que la Iglesia ya no tenía tanto poder Sí. económico, tanto poder con las personas. Entonces, pues evidentemente dijeron, ah, chirrión, se nos está cayendo el changarro, ¿no? Sí, una O crisis sea, total, ¿no? por eso fue que empezaron a perseguirlo. Y empezaron también a perseguir a Lutero. Pero ¿qué Ujú. pasó? Que no, él no, o sea, si se hubiera defendido, como dice Gabo, ni siquiera lo hubieran llevado a Alemania a, Sí, no. a decirle, oye, brother, ¿tú sí hiciste esto? Ujú. O sea, si él se estuviera defendiendo, ¿sabes qué? Se escapa, ¿no? Ujú. Pero, o sea, ¿a qué humildad y a qué parte de defender la Biblia fue que hasta dijo, no, pues, tal vez sea una trampa, pero voy, ¿no? Y que lo quisieron matar y aún así fue. Ujú, ujú. Y hay qué gran enseñanza, brother. O sea, Sí. realmente es lo que tú Ujú. decías. Esa es la parte de poner la otra mejilla para Claro. mí, ¿no? Es decir, sé que tal vez es una trampa, me están persiguiendo por lo que hice, de todos modos voy a ir. Exacto. Y aunque dicten, no sé, la muerte, voy a seguir defendiendo lo que es la Biblia. Claro. Es que Jesús cuando dijo, o sea, regresando también, es que, ¿qué onda, no? O sea, sacamos un punto otro. Pero es que así es esto de estas charlas tan interesantes de cultura, Biblia e historia. Pero Jesús, siento que siempre nos invitaba a una manera creativa de cómo poder resistir en un sistema tan Claro. agresivo, Ujú, ujú. ¿no? Entonces Jesús, cuando dijo pon la otra mejilla, no se refería a ponte como trapeador o como guante de box y que ahí se desquiten contigo, ¿no? No, era una manera, híjole, ahí ya luego les explicaré, pero era una manera incluso hasta como chusca de defenderte, ¿no? Porque, bueno, no, ya, porque si no me explayaron, bueno, pero sí, ahí investiguenle, ¿sí? Dale. Bueno, según lo que recuerdo, era que en aquel tiempo con la izquierda o derecha, a ver, dale en la mejilla derecha. O sea, Ajá, ponle el otro. tú abofeteabas a una persona con así, derecha. de esta manera, ¿no? Con la derecha. Pero, y cuando la otra persona ponía en la otra mejilla, era como, o sea, tenía que hacer esto. Entonces se iba a ver como gracioso, ¿no? O sea, tú le pegabas así, pero cuando Jesús decía, pon la otra mejilla, ¿sí me estoy explicando? Es que aquí, aquí tenemos público. Fíjate que así re bien, pues. No, 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 vale. No, sí, ¿verdad? sí habían escuchado esa Sí. explicación, No, no esa la he explicación cultural. O sea, era dentro del contexto histórico. Que no Entonces, fuiste a la primaria, cabrón, no mentes. entonces la Sí, eso no lo manera. enseñan. Ajá. Sí. Y entonces, exacto. O sea, Es- lo que tú nos estás explicando es que antes la bofetada era así. Ajá, exacto, en esta mejilla. Y si ponías la otra, ¿cómo ibas a darle? ¿Cómo así? le ibas a dar el No. revés, no? Te ibas a ver ridículo. Entonces es una manera, o sea, Jesús yo siento que tenía cierto humor, sentido del humor, al enseñar, al darnos sus enseñanzas, ¿no? Entonces no era como tal que, entonces la otra persona, la que te estaba golpeando, en este caso eran personas de autoridad, como los romanos o tu padre entonces al hacer eso pues la otra persona quedaba en ridículo y entonces era como de pues y ya entonces no te seguía También golpeando. ya era más como una agresión más, o sea, más de lo que se merecía, ¿no? Exacto, Es ajá. como de insistir en esa agresión, pues te ibas a ver ridículo, ¿no? Ajá, entonces es una manera como de resistir
de resistencia pacífica. Entonces Jesús siempre nos invitaba a eso, y también con lo de la milla extra también tiene otra explicación y demás, ¿no? Pero está padrísimo como eso, saber que no es que tengamos que no defendernos, porque como decías, Lutero lo hizo, pero de una manera pacífica, no mandó a un, no sé, no que Sí, confabuló o no Ajá. hizo como detrás de los sacerdotes y, ay, vamos a ir a... O con los príncipes que ya tenía alianza, no fue con un ejército o algo así. Exacto. Y es que hubiera sido tan fácil, ¿no? Para Martín decir, o sea, más bien no era tan fácil recibir una excomulgación, Sí, ¿no? ¿no? De la Iglesia Católica, porque estamos recordando que era lo máximo la Iglesia Católica. Y si te excomulgaban era como si fueras una La peor basura escoria, y sí. te avientan así al lodo, ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate que Martín Lutero hubiera en ese momento dicho, "No, pues, ¿saben qué? Me arrepiento de mis 95 tesis. Y ya, tan fácil, ¿no? Sí, de hecho muchos amigos de Lutero le dijeron, o sea, no Y que no te estés, metas en problemas. no te metas en problemas, o sea, sirves más vivo que muerto, Ujú. porque vas a hacer, o sea, deja que pase, o sea, que no te hagan caso, nada, pero tú sigue haciendo tu movimiento por debajo del agua, ¿no? Claro. Y sigue vivo, ¿no? Ujú. Pero Lutero dijo, no, es que no, esto se tiene que promulgar, o sea, Claro. es la verdad. Claro. Y ya pasamos varios siglos de oscurantismo. Ujú. Tenemos que... Y es que yo siento que esa es la marca de un discípulo de Jesús, que, que no nada más te encierras en tu burbuja de comodidad. Ay, sí, ya me gané el cielo por medio de la Claro. sangre de Jesús y ya yo aquí y nos vemos en el cielo ahí, sociedad, váyanse vaya, o Váyanse sea, muy váyanse a la lejos. destrucción o Váyanse por unos tacos. Lo bueno No, es que eres vaya- cristiana, Anita, ¿no eres cristiana? váyanse a la destrucción, a la quiebra, al despeñadero. No. La Anita, bueno, o sea, No, es que no se me Al vino infierno, nada a la al mente. infierno. Váyanse, ajá, o sea, ahí ustedes, ¿no? A ver cómo. No, o sea, yo creo que los cristianos estamos llamados también a defender las causas justas, ¿no? Claro. O sea, no nada más, o sea, si estamos viendo que están aconteciendo este tipo de opresiones, que están dañando a personas, o sea, en el reino de Dios eso sería permisible. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, dijo, hágase tu voluntad en el cielo Como en la tierra. como en la tierra, ¿no? O sea, lo que se hace en el cielo se tiene que hacer en la tierra. Y obviamente, pues, por la corrupción y por cómo estamos, no es tan posible, pero nosotros entonces, ¿cuál es nuestro papel, no? Claro. Y ¿Cómo ser luz si no alumbramos, no? Exacto. Si nos escondemos. Ajá, y fíjate que un aprendizaje que nos podemos llevar muy bueno es cómo Martín Lutero luchó. exacto, O sea, exacto. Imagínate hasta que te digan, por lo que tú crees, te vamos a matar. Ujú, Y que digas, no importa. ujú, O sea, hasta qué punto Martín Lutero seguía luchando por la verdad. ujú. Y a veces nosotros, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestro ámbito cotidiano, somos más gallinas. O sea, Sí. fuera de todo, somos más chillones y decimos, no te voy a presentar entonces a Jesús. Estoy más cómodo yo sentado, estoy más cómodo yo, ya soy salvo, Ujú, ya que claro. pierdo, ¿no? Claro. Estoy Claro. más cómodo yo y lo demás me vale. Ujú, Cuando en tu universidad te dicen no, o te tachan por ser cristiano, ujú, en tu trabajo te tachan por ser cristiano y ¿sabes qué haces? Mejor no digo nada. ujú. Calladito soy invisible. Sí, porque me van a Porque hacer si bullying. digo algo me hacen bullying, me pueden correr del trabajo, apartan. me ven como bicho raro. Claro, Me dicen el aleluyo. claro. Sí, O sea, ese es un gran ejemplo de lo que dice Gabo, de ser luz en la tierra. sí, Y sí, sí. luchar hasta el final, hasta la muerte. Claro. Y eso es lo que las personas a veces, yo admiro, cómo las personas que están en contra de la presidenta, en contra de todo lo que hacen como país o en el mundo, se ponen en contra, brother. Y hasta los pueden linchar, los pueden golpear. Mm. Y ellos siguen. Ujú. Sí, Con sí. ideales, con... Y ellos hasta pueden estar en el hospital. Se Ese ponen era- en el hospital ese era vuelven, yo. y vuelven a... Ese era yo. O sea, yo en mi vida pasada, nene. Claro. ¿Y hasta qué punto llegan? Hasta que los matan, hasta que los desaparecen.
Sí. Pero como cristianos, entonces, ¿qué estamos haciendo? Sí, justo. Exacto. O sea, como cristianos nada más tú vas a la iglesia, cumples, ya fuiste salvo y hasta ahí. Ya hice mi Claro. servicio de barrer, Exacto, exacto. que Si es sales, bueno, pero ya sales, me- sales de la iglesia Ajá. y no reflejas a Dios afuera. Ujú, claro. Eres desapercibido porque hay veces, brother, que hasta ni en el trabajo saben que eres cristiano. sí, No, sí. en serio. O sea, yo tengo un compañero ahí en el trabajo que según es cristiano, Nombres, pero nombres. yo digo que es de la yo digo que es de la Usuario de- yo digo que es de la secreta. Pero parece más del mundial Sí, que en cristiano. serio, o sea, fuera de coto, aparenta ser del mundo, pero él dice ser cristiano. Ok, Y a mí realmente eso me da tristeza, claro. porque dices, oye, no, Dios, ¿a qué te mandó? Sí, Jesús, ¿qué hizo? Martín Lutero, ¿qué hizo? a Y medias varios- nada. A veces nada más, a veces tenemos un pie dentro de la iglesia, pero tenemos otro pie afuera de la iglesia. Claro. Así A es. veces no vivimos como Jesús nos manda. A veces no vivimos como muchas personas en la historia vivieron, que lucharon Claro. por todo. Claro, Sí, así es. Y qué gran reto para nosotros hoy en día hacer eso. Que claro. realmente luchemos por nuestros ideales, Sí. por lo que realmente es la verdad. Porque ni siquiera estamos sacándonos algo de la manga, algo Sí, no, no, inventado, y que digas, ups, hace un año que se inventó la Biblia, ¿no? Sí, sí, Es sí. algo que desde Así la es. historia ha sido un impacto hacia la sociedad. Claro, Sí, es sí. que no nada más es, o sea, la Biblia, como lo podemos ver con Lutero, yo siento que es un ejemplo para todos, ¿no? Es este movimiento que ocurrió y que Dios utilizó a ciertas personas, ¿no? Si hoy en día volviera a acontecer una reforma, ¿no? O sea, nosotros estamos listos para defender la causa de Jesús, porque Qué no es nuestra profundo. causa, ¿no? O sea, y en su tiempo en la iglesia primitiva, pues los mártires, ¿no? O sea, los primeros hombres que murieron por la causa de Jesús. No me refiero, gracias a Dios tenemos libertad de expresión hoy en día, pero, o sea, con qué, no sé si la palabra correcta es pasión o si realmente es como un cristiano, un discípulo de Jesús, debemos tomarnos ¿cómo se llama? El título de ser cristianos en serio, Sí, 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 ¿no? claro. Porque es la causa de Jesús, es la causa, o sea, hoy en día vemos a muchísimas personas revolucionarias, o hemos escuchado, pero él fue el más revolucionario o sea, le dio... ¿Cuántos siglos? Exacto, dignificó a la mujer, a los niños, o sea, para él ni siquiera existía la desigualdad, ¿no? O sea, él había creado al hombre, o sea, hombre Sí, y sí. mujer, ¿no? Entonces él, Para vivir en Cua- armonía. exacto, y cuando volvemos a ese origen, entonces nosotros a lo que él llama justo lo vamos a llamar justo, ¿no? Pero a través de la palabra, ¿no? Y para él, bueno, y de esta manera vamos a despertar muchas conciencias, pero también a ayudar a la sociedad. O sea, no nada más es como en un ambiente cristiano e iglesia y ya va, y ¿no? Y nos encerramos en nuestra burbujita de comodidad, porque es muy cómodo, ¿no? Sí, claro. Estar entre cuatro paredes es Ajá. comodísimo. Pero él vino, o sea, a salvar al mundo, él amó al mundo, o sea, él creó al mundo, ¿no? O sea, no le es indiferente nada de lo que sucede hoy en día respecto a las injusticias sociales, respecto a las injusticias que se están dando incluso hasta en el medio ambiente, ¿no? O sea, él ama al mundo. Y entonces nosotros como cristianos, yo siento que Dios nos va dando un propósito a cada uno. ¿Y cuál es tu propósito? A Martín Lutero le dio un propósito, ¿no? Y por ese ideal vivió y no le dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y fue la manera en la que defendió de toda esta ignorancia, de toda esta opresión que se estaba dando. ¿Cuál es nuestro propósito hoy en día, no? Yo creo que así lo podemos aterrizar a nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito ¿Y cómo lo vamos a vivir? y ¿no? cómo lo vamos a vivir? Justo Lutero en esta parte de la vida de Worms, él termina diciéndole al emperador y al papa, que eran los máximos poderes de esta tierra en ese tiempo, dijo, yo
lo que decías hace rato, me convencí por las escrituras y por pura razón. Para los que dicen que la fe no es lógica, ¿no? No por papas y por concilios que siempre se contradicen entre ellos mismos. Mi conciencia se somete a la palabra de Dios. No me retracto, no debo y no quiero. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Y así terminó la Edita de Worms. Qué increíble. Y Lutero sale huyendo. Obviamente la Inquisición ya venía detrás de él. Pero los príncipes se adelantaron. Los príncipes alemanes se adelantaron. Hicieron como un secuestro. De hecho, Lutero sí pensó que lo habían ya. Lo secuestraron para matarlo. Pero posteriormente lo llevan a un castillo. Y es donde se da cuenta que pues más bien quien lo secuestró fueron los príncipes alemanes para protegerlo. Y ahí es donde Lutero, en ese castillo, se empieza la traducción de la Biblia por primera vez a la lengua común del pueblo alemán. Que recordemos que la Biblia Ufas, solo trufas. estaba en latín y en griego. Latín y en griego, así es. Wow. Y él hizo la traducción a alemán. Perdón la ignorancia, el griego y el latín solamente lo sabían los poderosos. meros De la iglesia. de la iglesia católica. Católica. Ok. Por eso es que la iglesia tenía tanto poder en las personas, porque las personas no sabían latín ni griego. Se supone que los máximos líderes eran los que sabían, o los que tenían escuela, por así llamarlo, Wow. que sabían latín o griego, o los dos. No manches, pero qué onda con esos vatos, ¿no? De hecho, o sea, la primera traducción Engañando real ya de todo fue la Vulgata latina, que en realidad tenía como propósito que fuera dispersada a todo el pueblo, Guau. pero que la retuvieron posteriormente Ok. a la traducción. Por ello es que también la iglesia católica hace unos años daban la misa en latín. Y nombre de patria. Ajá. Sí, Espíritu Santo. Santi. Pero esa era Sí. parte de por qué hacían así la misa. Porque no entendían nada. Se pasan, Ajá, qué y toda la gente rollo. estaba ahí, pero Oigan, agradezcamos el día de hoy a Dios por los pastores, los predicadores, los traductores. los traductores. O sea, hay tanto que agradecer al Señor que vivimos en una época en la que tenemos la verdad al alcance de un clic, ¿no? También puedes descargar la aplicación de la Biblia Reina Valera Sí. en tu celular, o sea, Justo traducciones. hace poco, no es promoción, ¿no? Pero YouVersion, la aplicación de la Biblia, Ok. sacó que apenas hace un tiempo fue 1 billón de descargas de YouVersion. ufas, trufas. Y en idiomas distintos, Billón. ¿no? O sea, en muchos Qué idiomas. chido. ¿Y hasta qué punto, hasta qué año estamos viendo esa parte de que muchas lenguas ya están conociendo la parte de la Biblia, ¿no? Qué increíble. Idiomas y lenguas. Pero imagínate aquí que no van a hacer el latín y griego. No manches. Sí, o sea, Pero- estaba cañón. Pero qué valor, qué valentía de esos hombres. Justo posteriormente a esto, bueno, en este castillo también Conoció a empieza a Rapunzel. conocer a su Rapunzel, ¿En serio? sí, a Catalina de Bombora, A la que, cata. que también era una monja, pero que se salió de esta parte siguiendo lo que Lutero estaba proponiendo. Y Lutero realmente ahorita estamos hablando de ese tema, ¿no? Del enamoramiento, del amor, ¿qué onda? Fuera de este podcast. Vamos a tener otro programa especial Sí, de ese sí, tema. estaba muy interesante, lo estábamos Para el discutiendo. 14. Estaba muy padre. Pero justo, o sea, Martín Lutero, y desde el principio hay como cartas o escritos que dicen que él no estaba enamorado de ella. Él no estaba así como de mi Catalinita, ¿no? Y escribiéndole ahí unos versos acá medio romanticones. No era ese sentir. Sin embargo, Lutero decide casarse con ella. Y porque ella era una de las que ayudaba a toda la causa de Lutero, ¿no? Entonces, pues se casan y es un golpe más para la iglesia, ¿no? Porque rompe con lo que decíamos, la parte del celibato sacerdotal, porque recordemos que él venía siendo, bueno, él era un monje agustino, ¿no? Entonces pues, rompe completamente, así todos se quedan así como... Y tenían prohibido casarse con... Claro. O sea, pues, casarse literal. Quienes aspiraban a Ajá. esos... O
sea, para esos puestos. Sí, sí. Pero es que yo ando muy... ¿Qué onda? Porque la Biblia ordena o sea, si quieres enseñar o si tienes que ser un hombre que Casado. cuides tu casa, que ta, Ajá. ta, ta, ta. O sea, como que, ¿por qué? Es que por eso también el ¿No? cambio de la Biblia católica, porque si vemos en la Biblia católica, pues transgiversan muchas cosas Excluyen también. esos Sí, sí, de los versos. originales. Justo Martín Lutero lo pudo traducir de una manera correcta porque él había estudiado griego y latín. Wow. Pero en la Biblia en la Biblia se prohíbe casarse a los padres, a los No, pastores, a No, los... no. Es que ellos, como decía Gabo, Lo tergiversan las escrituras. lo cambiaron en la parte cuando Pablo. cuando Pablo dice que él pues no quiso Ajá, que recomienda que no se recomienda case. que, si ajá. no te gusta eso, no te Ajá. cases, ¿no? O que El hay soltero algunos- tiene más cuidado de las cosas del Ajá. Señor, ¿no? O que hay Que- algunos que nacen con ese don, pero ahí mismo dice que no todos tienen ese don. Claro, claro. Pero la Iglesia Católica asumió que pues todos los que querían servir a la Iglesia pues no deberían de casarse, ¿no? Oye, pero está canijo eso porque... Claro, porque eso ¿Cuán- desató más perversidades entre Dentro de la ellos iglesia. mismos, claro. Exacto. Es que en serio. Lean la Biblia, dice Anita. Leamos la Biblia. La Biblia historia Es como la cuarta vez que lo dice, pero En todos los programas lo digo, pero es que Sí, sí. es que nos pasa que como cristianos a veces es como de, ay, les voy a contar algo. Veo películas. Ajá, Ah, cuando yo era adolescente, ya tiene un poquito, teníamos un líder que nos preguntaba así a todo el grupo, ¿cuántos días leyeron la Biblia esta semana? Voy a empezar, 7. Nadie alzaba la mano, me incluyo. 6 días, nadie, 5. Nadie leía la Biblia, nadie leíamos la Biblia, llegaban a ¿no? uno y Anita. A 0, o sea, y ajá. Nada más 2 horas. Oye, la prédica cuenta. Exacto. Me eché la pasión de Cristo, a ver, ¿cuenta? pero, o sea, seamos realistas. Me aventé Ben Hur. Y si, no. si hiciéramos esa Sí. pregunta ahorita a los que nos están viendo, ¿cuántas veces en la semana leyeron la Biblia? ¿La levantarían en qué? ¿7 días? ¿6 días? ¿Cómo Coméntenos, ¿Cómo ¿no? hace la carne asada? No, sí, o sea, a mí me pasó con un cuate hace como 1 año y medio, o un poquito más tal vez, que me decía, no, es que la Biblia dice esto, pero me estaba citando la Pasión de Cristo, me citaba chido. Chosen, ¿no? O Oye, sea, Con The Chosen no te metas, con el niño no. películas, Ese no, o sea, sí. pero que para él decía, no, pero es que la Biblia sí dice eso, y yo, no, men, o sea, eso no lo dice. Pero él creía que lo que veía, o sea, neta era lo que estaba en la Biblia, ¿no? Y no tenía un conocimiento real de la escritura. Entonces, No, dices, no manches. peligrosísimo. Tache, porque justo por eso tantos engaños, tantas como injusticias, Sí, claro. o sea, atrocidades, herejías, o sea, de verdad cosas espantosas que pueden suceder a partir de que tú seas ignorante y otra persona te quiere enseñar algo que tú desconoces, puede usarlo en tu Y contra. es que, por Claro. ejemplo, la Iglesia Católica, pues realmente, como decía Pablo, ¿no? Y lo escribe en la Biblia, el que tenga ese don, o sea, ya es un ganón, ¿no? Pero imagínate obligar a puros hombres a estar encerrados en la iglesia. Nada más imagínate, ¿no? Nada más imagínate. No, es que sí, nada más imagínate. No queremos. Eh, o sea, imagínate que la iglesia encerraba a puros hombres para que sirvieran a Dios. Y monaguillos. O sea, no eran más grandes, ¿no? No tenían una edad grande. ¿A la qué edad tenía un monaguillo? Ponle corta. unos, ¿qué te gusta? 8, 10, 12. Y había sacerdotes que ya estaban más vividos que otra cosa, para no sonar mal, ¿no? Pero, o sea, por eso empezaron las atrocidades dentro de la iglesia, porque al final al cabo el propósito de Dios no es que vivas en celibato. O sea, Claro. si
Si Dios te lo da, o sea, si Dios te lo da, qué bueno, ¿no? Pero si no, o sea, al final al cabo, Dios te creó para dar vida, para que estés con una mujer, ¿no? Claro. No para que estés encerrado y digas, no, yo soy puro y casto, yo no sé eso. O sea, y eso es lo que la Iglesia Católica escondía, decir, no, pues un monaguillo con un sacerdote y varias cosas que empezaron a influir. Claro, por Aquí supuesto. en México ahí sucedieron casos, ¿no? De donde estaban conventos de monjas y por acá estaba de sacerdotes. la iglesia, ¿no? Pero por abajo había un túnel No. que los conectaba y pues ahí se daban sus Sus becerros. sus buenos agasajones. sí. No Su manches, buen qué taco. fuerte. Que terminaba en una, o sea, que terminaba peor, o sea, era Ujú. Sí. un pecado más fuerte todavía. Sí, claro, porque Jesús que en el Nuevo Testamento nos viene a enseñar, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento era prohibición tras prohibición, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, pero Jesús nos vino a poner la vara más alta Sí, en claro. cuanto a que no nada más era no cometerás adulterio, ¿no? Sino desde que tú pones el ojo, la mente La mente, en ajá. la mujer de tu prójimo, ya estás Ya pecaste. pecando. Entonces no se trata de si estoy en un convento voy a pecar menos porque estoy lejos Del mundo, por así del mundo. Es el corazón, ¿no? Claro. Y por eso necesitamos un salvador. Sí, y sabiendo esas necesidades, se dice en la palabra estas dos partes, ¿no? O sea, hay Exacto. unos que sí, hay otros que no. Vívanlo bien delante de Dios, ¿no? Exacto. Es que la Biblia es el manual de vida. Pero imagínate que Lutero lo que hace es que Lean su Biblia. Sí, Literal. golpea a la iglesia Le católica dice- otra vez. Sí. Me les caso. cachetada con guante blanco. Sí, sí, sí. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la los hará verdad libres, y Lutero los hará libres. hizo uso de esa libertad, ¿no? En eso. Exacto. Y bueno, con todo este movimiento que empezó, una vez traducida ya todo el Antiguo y el Nuevo Testamento al alemán, pues se empieza a expandir, ¿no? Con la imprenta de Gutenberg, que es el primer texto en imprimirse masivamente y que hasta la fecha sigue siendo el libro más vendido y más impreso en toda la historia de la humanidad. Qué chido. Me gustan los finales felices. Pero no solo Y eso. vivieron felices para siempre. Sí, pues, y aquí ya estamos, casi, y ya aquí casi, estamos, ay. hijos de la ¿Qué? ¿Qué? Reforma Protestante, ¿De iba a la qué? decir. Hijos de la Reforma Protestante. No, sí, sí. Es que hago muchas pausas, perdónenme, Sí, perdón. las cosas se pueden malentender, pero Anita es, Pero yo no es soy- malintencionada. Eso es lo que hemos Yo soy- aprendido de Es buena, Anita, es buena. que- o sea, yo no le- Y lo termina. No sé Que qué. se buguea a veces, pero Tranquilos. Todo Me bien. reseteo, me reseteo. Pero justo esto, ahí voy, a lo que dio vida fue a un movimiento posterior. Algo que quería decir, una fe de ratas de la vez pasada. Justo mencioné que John Huss muere diciendo que dentro de 100 años se iba a levantar alguien a quien no iba a poder detener, ¿no? La Iglesia Católica. Y que iba a poder reformar toda esta parte. Pero no fue 100 años después el nacimiento de Lutero, sino que fueron 102 años después cuando se logra la reforma, por fin. Ajá, sí, sí. Es el logro de la reforma, no el nacimiento de Lutero. Pero sí, justo, fueron los 102 años que mencioné la vez pasada. Pero posterior a esta traducción, se empieza a expandir. Y entonces todos empiezan a reaccionar porque ya venían de estos previos de Savonarola, de Wycliffe, de Huss, luego Lutero. Pero también en Alemania se levanta Zwinglio, luego sigue Calvino, Knox, ¿no? También Tyndall en Inglaterra, Casiodoro de Reina en España, que gracias a él tenemos la reina La reina Valera. de las versiones, la Valera. mera valedora. La reina reina Valera. Valera. Tú tan NTO y yo tan R. ¿RBD? No, esa no. Ya ven que a la mitad de la frase se me va. Pero sí, justo, Sí, todos estos RBD. empiezan el movimiento del protestantismo, ¿no? Y claro que se empieza a expandir y Dios empieza a abrir esa brecha, ¿no? Qué hermoso. Tyndall empieza a traducir la Biblia en inglés, sin embargo,
justo antes de salir para poder repartir esas Biblias, es encontrado por la Inquisición. Ay, no. Lo matan y queman todas las Biblias traducidas de Tyndale. A Casiodoro de Reina, con esta traducción de la Biblia del Oso, lo persiguieron por años. La traducción de la Biblia, la primera Biblia al español, que fue la del Oso, tardó años en poder terminarse porque la Inquisición estaba sobre él. John Knox también, ¿no? O sea, fueron muchos, muchos que estuvieron padeciendo. No manches, qué Que si quieren más, lo pueden encontrar en este libro que está aquí. El libro de los mártires. Wow. John Fox es un escritor que es como de 1700, 1800, ahorita no recuerdo muy bien, pero él, y justo era lo que decías, o sea, este sello del verdadero discípulo de Cristo narra todas las atrocidades que pasaron los mártires. No. Desde los primeros apóstoles, o sea, desde la muerte de Pedro, de Pablo, de Juan, de Santiago, de todos ellos, Todos los discípulos. hasta los de su Ujú. tiempo. Y también narra por qué método fueron torturados, lo que la Inquisición hizo contra ellos. Guau. Y pues no, está choncho Una el libro. joyita. La verdad es Joya, un joya. libro muy, muy excelente y se los recomiendo. Y si me dan chance ahorita puedo leer solo una pequeña historia de aquí. Sí, ya. ¿De una ya. vez o ahorita? Como hora y media, ¿no? No. El día de hoy es exhaustivo Es que el justo- tema. El día de hoy es libre. No. Porque No, pues sí, tenemos que tomar venga, nada. venga. Pero un Dale, paréntesis dale. en lo que Gabo encuentra la historia. Sí, sí. Creo que justamente ese despertar que empezó en todas las personas. Imagínense, el diablo empezó a ocupar mucho esa parte de la Inquisición. Tanto que no solo fue Europa, abarcó varios países. Claro. Como llegó ya a Norteamérica, llegó a México también. La parte de la Inquisición, porque Anita también tenía esa duda hace rato. Yo ¿no? tenía Decir, esa duda. o sea, la Inquisición de Europa fue la misma Inquisición que aquí en México. En el mismo tiempo. Porque sí, amigos, en México también hubo Inquisición. Entonces, Estuvo fea. estuvo la misma, no fue la misma época, pero fue parte también de de la influencia de la Iglesia Católica. Entonces, Sí, cierra el sí. paréntesis, ¿no? Mira, esta no tiene nada que ver con la época de Lutero ni nada de eso. Realmente, en la época de la Inquisición fueron mucho peores las torturas, pero estoy releyendo el libro y en esta ocasión sí estoy escribiendo y subrayando y todo. Pero esta historia, no manches, me sacó mucho de onda. La verdad digo, estamos en la gloria nosotros. Dice, Ágata, una dama siciliana, no era tan notable por sus dotes personales y adquiridos como por su piedad. Tal era su hermosura que Quintiano, gobernador de Sicilia, se enamoró de ella e hizo muchos intentos por vencer su castidad, pero sin éxito. A fin de gratificar sus pasiones con la mayor facilidad, puso a la virtuosa dama en manos de Afródica, una mujer infame y licenciosa. Esta miserable trató con sus artificios de ganarla a la deseada prostitución, pero vio fallidos todos sus esfuerzos porque la castidad de Ágata era inexpugnable, y ella sabía muy bien que solo la virtud podía procurar una verdadera dicha. Afródica hizo saber a Quintiano, la inutilidad de sus esfuerzos, y este, enfurecido al ver sus designios torcidos, cambió su concupiscencia en resentimiento. Al confesar que ella era cristiana, decidió satisfacerse con la venganza. Al no poderlo hacer con su pasión, siguiendo órdenes suyas, fue flagelada, quemada con hierros candentes y desgarrada con agudos garfios. Habiendo soportado estas torturas con una admirable fortaleza, fue luego puesta desnuda sobre ascuas mezcladas con vidrio y luego devuelta a la cárcel, donde expiró el 5 de febrero del 251. Y no manches, hay mil historias de estas, ¿no? O sea, Fox, la verdad, hace un trabajo de historiador fuertísimo y que realmente nosotros estamos no sufriendo nada. O sea, nosotros pensamos que estamos sufriendo cuando nos hacen burla, cuando nos desprecian, ¿no?
pero Con no sus manches, discursos esto de es odio. el verdadero precio del evangelio. Claro, Entonces, como buenos discípulos de Cristo, ¿qué estamos dispuestos a sufrir, no? Lutero claro, estuvo dispuesto a morir por la causa de Cristo. claro. Y gracias a Dios lo mantuvo con vida hasta que murió. Ujú. Claro, claro. Y pero no solo quedó ahí con lo que hizo Lutero, ¿no? Sino que se expandió. Y gracias a lo que hizo Lutero algún día, hoy nosotros estamos aquí pudiendo hablar de estas cosas, pudiendo estar en una iglesia bien, poder leer una Biblia en nuestro idioma, que es lo más importante, y aparte teniendo una relación profunda con Dios y no lejana como se vivía Oh. anteriormente a la Con protesta. miles de intermediarios, ¿no? Claro, Y ahora la pregunta para la audiencia. Chan, 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 ¿Qué chan. tanto valoras lo que tienes en las manos, que es la Biblia? Pero también qué tanto valoras el día de hoy estar vivo, ¿no? así es. Porque, como lo vemos, o sea, fueron personas que realmente dieron la vida por Cristo. Claro, Y claro. créeme que esa es una historia de tantas, ¿no? Ujú, Y de las que pudieron documentarse. ujú. Porque Sí. hay tantas que no se documentaron. Sí, así es. Pero Wow. creo que eso nos confronta el día de hoy, y eso lo empiezo para ya empezar a cerrar, es lo que comentábamos hace un momento. ¿Hasta qué punto nosotros estamos listos de enfrentar y de empezar a enseñar a Cristo a las personas afuera, a las Así es. ideologías que nos presentan, ¿no? Porque tal vez no nos persiguen, no nos linchan como hoy, pero sí hay tantas ideologías, sí hay tantas comparaciones, ¿no? Como decías, de religión, de decir, ay, es que tú me presentas a un Dios de amor, ¿no? Pero si vamos a la historia, ¿dónde está ese Dios de amor? Claro. Pero siento que ahí es cuando nosotros realmente tenemos que empezar a dar la vida por Dios, ¿no? Así Y es. demostrar que realmente Dios ha hecho muchas cosas en medio de la historia y en nosotros, ¿no? Y que tanto nosotros estamos listos para defender. Así es. Y también que debemos tener algo en claro, como Lutero lo tuvo en claro. La verdad no se negocia. Ujú. No hay de dos, no. Claro. Y si eso nos va a costar la vida, que el Señor nos guarde, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la Claro. fuerza. listos? Esa es la pregunta del millón. No Sí. inventes. Pero es que más allá de solamente, o sea, claro que es la causa de Jesús. Lean la Biblia. Se la neta. Mi frase leal. Pues amigos, si les gustó, aquí estamos. Vamos a seguir tratando esos temas. Suscríbanse, denle like y despídenos. Nos Susi. vemos a la otra. Esto fue Filos, Filos Podcast. Podcast. Nos vemos. Bye. Bye.